Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre, nosotros haciendo nuestras proyecciones de nuestros instrumentos financieros. Esta vez nos toca de la semana del 18 al 22 de septiembre, así que muy atento a el análisis que vamos a desarrollar para que esto te ayude y te guíe un poquito en el transcurso de la semana. Pero lo primero que tenemos que hacer es lo primero y lo primero que hay que hacer es revisar las noticias, no sin antes primero regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal que con eso nos ayudas un montón a seguir compartiendo estos análisis todas las semanas. Ahora sí, nos metemos en el tema de las noticias. Recuerda también que hay que setear la noticia al horario de donde tú estés ubicado geográficamente. Nosotros estamos en la zona horaria -5 GMT, hora de Bogotá, Quito, Lima. Así que si estás en otro país, en otra zona horaria, primero setea tu zona horaria para que puedas ver las noticias en el horario de tu región. Ahora sí, empezamos revisando noticias y vemos que el día martes 19 de septiembre arrancamos a las 7:30 de la mañana con los permisos de la construcción. Luego, posteriormente, el día miércoles 20 de septiembre, tenemos los inventarios del crudo y luego a la 1 de la tarde tenemos anuncio de decisión de política monetaria. Es muy probable que el día miércoles no vayamos a ver un movimiento muy agresivo de mercado, sino hasta posteriormente la 1 de la tarde. Luego, el día jueves 21 de septiembre, tenemos a las 7:30 de la mañana las nuevas peticiones de subsidio de desempleo y posteriormente a las 9 de la mañana las ventas de vivienda de segunda mano. Luego, por último, el día viernes 22 de septiembre a las 8:45 vamos a tener el PMI de servicios y con eso terminaríamos las noticias relevantes del transcurso de esta semana. Así que la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas antes de que se den las noticias y si vas a operar posterior a las noticias, espérate unos 10 a 20 minutos a que la noticia se dé, se estructure el mercado y tengas una mejor visión de hacia dónde va a ir el mercado. ¿Ok, chicos? Ahora sí vamos a revisar gráficos y empezamos revisando el gráfico del índice de volatilidad, el cual la semana pasada vemos que terminó en los 12 puntos con 77 y vemos que arranca ya esta semana en los 13 puntos con 79, es decir, casi un punto hacia arriba, lo cual nos puede dar una pista de que se vaya a incrementar la volatilidad en el transcurso de esta semana. Tenemos noticias de política monetaria, eso muy probablemente nos va a dar movimientos de mercado un poco más agresivos y movimientos de mercado un poco más extensos, así que muy atentos chicos a lo que se nos dé hasta el día miércoles 1 de la tarde. Ahora sí, pasamos a revisar el futuro del SP500, que la semana pasada intentó romper esta zona de vendedores entre los 4.548, 4.550 y los 4.561. Esta semana tenemos ya rollover como tal, entonces ya debes actualizar el contrato del futuro del SP500. Ok, entonces, y vemos que tenemos una interesante estructura, vamos a ponerla, la cual está trabajando entre este máximo, o estaba trabajando entre este máximo, donde hubo un fuerte rechazo por el lado de los vendedores, entre los 4.560 aproximadamente y el mínimo de los 4.350. A partir de que llegó a ese mínimo, vimos que el precio comenzó a hacer un movimiento alcista, tenemos la extensión, el retroceso, la extensión, el retroceso, y en este máximo de aquí, que no lo ha logrado romper con respecto al máximo de, allá, de los 4.560, ¿sí? Esta zona es zona de vendedores, por lo que vemos que el precio intenta llegar hacia arriba y empieza un fuerte retroceso. Entonces tenemos nuestro mínimo actual entre los 4.492 y la zona entre los 4.548 y 4.560. Ok, ¿qué podemos ver o qué podemos esperar para el transcurso de esta semana? Lo que debemos esperar es lo siguiente. Esto puede ya implicarnos un agotamiento de compradores. Podría ser que el día lunes o lunes y martes veríamos un intento de continuar con el movimiento alcista y el precio no termine de romper esta zona y comience con un movimiento bajista que lo llevaría otra vez a la zona de los 4.490 y posteriormente al siguiente mínimo en los 4.433. También existe la posibilidad de que el precio continúe con el movimiento alcista y a la final sí rompa esta zona de vendedores, se les lleve los stops y el precio continúe al siguiente máximo que estaría en los 4.632 aproximadamente. Entonces, nuestra zona a tener en cuenta en el transcurso de esta semana sería los 4.565 o los 4.550. Esta zona de aquí definitivamente hay que prestarle mucha atención en el transcurso de esta semana a ver si la logra sostener los vendedores que impulsaron el movimiento bajista y obviamente el mínimo actual en los 4.490, ¿sí? Sería el otro nivel relevante. Si el precio rompe alguna de estas zonas, pues tendríamos ya la dirección del mercado o puede ser que tengamos un mercado lateral que se
enrangue dentro de estos dos niveles hasta que alguno de los dos tome el control, ya sea el movimiento alcista o el movimiento bajista, pero ya tenemos nuestros objetivos marcados. Entonces, muy atentos chicos a esos movimientos. Esas van a ser posiblemente las zonas en las cuales vamos a tener que tomar decisiones. Vamos a ver ahora el petróleo que continúa con una tendencia alcista y que se tiene la expectativa de que el petróleo suba en el transcurso de estos meses, de aquí hasta fin de año, por varias razones. La primera es que ya se viene fin de año, ya se viene la época de invierno, va a haber mayor consumo de petróleo, por ende, pues se va a aumentar, muy probablemente veamos un aumento del precio que en teoría podría llegar, según los analistas, hasta los $100. Pero, por lo pronto, lo que estamos dándonos cuenta es que el petróleo, vamos a hacer un poquito más grande esto de aquí, se encuentra claramente en un movimiento alcista. Tenemos la extensión, el retroceso, la extensión que llegó a la zona anterior de los $87, extensión, retroceso, y ahorita el impulso que lo ha llevado al máximo de los $91. Entonces, esta zona entre los 88,70 y los 91,30 aproximadamente sería la zona en la cual el petróleo estaría trabajando en estos momentos. Vamos a poner un poquito más acá arriba y ahí tendríamos nuestro máximo y nuestro mínimo de esta zona. ¿Qué puede ocurrir? Puede ser que el petróleo esté tal cual buscando, déjenme hacer un poquito más abajo esto, el máximo de los $94,87 que podría alcanzarlo fácilmente en esta semana. ¿Cómo podría darse eso? Tal vez haciendo un retroceso a la zona de la ruptura y de ahí posteriormente un fuerte movimiento alcista. Entonces, muy atentos chicos. La otra posibilidad es que no lo haga tan rápido, sino que haga un movimiento en el cual rompa la estructura, busque el mínimo anterior donde empezó el impulso, ¿sí? El cual estaría dado en esta zona de los $86, es decir, el precio retroceda hasta la zona de $86 y de ahí haga así un fuerte impulso alcista. Hay que estar atentos a las dos maneras porque el precio, recuerden, puede hacer lo que quiera y nos puede sorprender. Ok, vamos a ver ahora el oro para los amigos que trabajan con el oro. El oro se encuentra enrangado, tenemos nuestro máximo cerca de los $2,000 y tenemos el mínimo en los 1,800, 1,900 puntos. Vemos que el oro está haciendo un cierto movimiento acumulativo, ¿sí? En esta estructura, aquí, en el cual pues puede ser que coja ya sea un camino alcista o bajista, ¿sí? Porque está haciendo este tipo de estructura de triángulo irregular. Entonces vamos a hacerlo hasta acá. Ok, ahí está. Tenemos nuestros máximos, nuestros mínimos a los amigos del oro, pero lo que sí yo esperaría es que llegara a la zona de los 1,915, ahí empezaría a estar atento. Estas zonas intermedias no soy muy amigo de trabajar esas zonas intermedias. El oro actualmente, tal como lo vemos, vamos a hacerlo un poquito más grande para que lo podamos ver, está de cierta manera en una tendencia bajista. Tenemos la extensión, retroceso, tenemos la extensión, aquí hizo el giro alcista, llegando al máximo anterior, tenemos aquí nuestro máximo, y aquí empieza otra vez el movimiento bajista. Perdón, esto puede ser simplemente un retroceso para continuar con el movimiento bajista que lo llevaría a la zona de los $1,900, zona en la cual pues obviamente se cumpliría la premisa de compra barato para luego vender caro, ¿sí? Es decir, estaría esperando una zona en la cual pues el precio estaría barato para comenzar a tomar posiciones. Ahora, zonas de venta, tal vez esta zona de los 1,954, donde ya se encuentra el oro y probablemente esté dando alguna oportunidad para continuar con el movimiento bajista que se vino desarrollando y esto simplemente sea un retroceso. Entonces, muy atentos a esos chicos. Esas zonas son muy interesantes para el oro. Vendría a ser el nivel de los 1,953, el máximo también anterior en 1,982 y el objetivo, primer objetivo 1,921, segundo objetivo 1,900 sería el siguiente objetivo. Vamos a ver el euro dólar, que ha venido cayéndose el euro dólar, dándonos una clara estructura bajista, un claro movimiento bajista. Tenemos la extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso. Y en el transcurso de esta semana hizo lo que habíamos visto, lo que habíamos planificado, lo que habíamos proyectado, perdón. El precio hace un retroceso a la zona del dólar 0,709, el precio se sostiene en esos niveles, rompe el mínimo anterior en el dólar 0,6813 y busca el siguiente mínimo en el dólar 0,6,385. En esa zona, pues, se encuentra con compradores, los cuales son los que están reaccionando, hace el retroceso a la zona de la ruptura y vamos a ver si tiene la suficiente fortaleza para continuar con el movimiento alcista, tal vez buscando un objetivo un poquito más alto y de ahí, pues, continuar con el movimiento bajista o puede hacer que veamos que el precio se empiece a acumular en esta zona. Por lo pronto, el nivel de mínimo, ¿sí?
Este mínimo de aquí se vuelve interesante, dólar 0,6 385 porque sería el mínimo a romper y de darse ese el caso, el precio podría buscar luego la zona del 0,5 508, zona del 0,5 255 sería la zona objetivo de darse el caso de que rompa este mínimo y continúe con el movimiento bajista como tal. En caso contrario, si el precio no logra romper ese mínimo, habría que estar atento a este nivel del dólar 0,6 833, si es que el precio hace algún tipo de retroceso fuerte y llega a sostener por encima de ese nivel, podríamos estar viendo un movimiento de retroceso alcista hasta esta zona del dólar 0,7 709. Entonces, muy atentos a la gente que trabaja con el euro dólar. Esos pueden ser los niveles relevantes para el transcurso de esta semana. Deben de confirmarse, así que muy atentos a sus diferencias y estrategias. Vamos a revisar ahora el Bitcoin. El Bitcoin comienza con un proceso de acumulación que se encuentra en los 2000, en los 28.247 y el mínimo anterior que habíamos fijado ya en los 24.800 aproximadamente. Vemos que el precio intenta ir hacia arriba, no lo logra. Aquí vemos que otra vez intenta salir hacia arriba, pues lo que muy probablemente sucede es que el Bitcoin haga un fuerte movimiento bajista, barra con las órdenes, los stops que están ubicados en esta zona para luego continuar con la acumulación. De darse el caso que el precio del Bitcoin rompa los 24.800, podríamos ver un movimiento fuerte hasta los 20.000 dólares, 19.700 aproximadamente, y a partir de ahí, pues, sería una interesante zona para posicionarnos. Hay que ver qué es lo que sucede si el Bitcoin rompe este máximo semanal de los 26.815, donde de darse ese caso, podría estar otra vez buscando los 28.200. De no darse ese caso, sino que busque un movimiento bajista, va otra vez a testear los 24.800 y ahí hay que estar atentos a ver si hace la ruptura para buscar zonas de mínimos posteriores. Recuerden que viene halving de Bitcoin, lo cual pues hace que haga un movimiento de robo de stock para posterior acumulación y posible movimiento alcista en el transcurso del siguiente año. No esperemos un movimiento alcista agresivo, siempre debemos estar muy atentos a lo que el mercado nos da en ese momento. Ok, chicos, con eso terminamos nuestro análisis de proyecciones para esta semana. No te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte a este canal. Con eso nos ayudas un montón a seguir compartiendo estos análisis que esperamos que sea de gran ayuda para ti y tu semana de trabajo. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. ¡Chao!